Continuando estas sesiones sobre la metodología de la investigación en las artes, esta tarde expondremos por qué es importante la epistemología de la teoría general de la imagen y cómo nosotros debemos evaluar los antecedentes visuales. Pero antes debemos de definir qué se entiende por cognición visual. Uno de los aspectos más importantes es saber cuáles son los mecanismos responsables de la organización perceptiva en el ser humano, teniendo en cuenta el paradigma gestáltico, sus nociones y aplicaciones sobre la psicología de la forma. Implica también aprender y analizar la teoría general de la imagen y demostrar que la percepción visual es un proceso de adquisición de conocimiento. La teoría general de la imagen nos plantea que en primer lugar se comprobará que la percepción visual posee las fases mínimas, como por ejemplo recepción, almacenamiento y proceso de información, que hacen que un ser humano o una inteligencia artificial sean considerados cognitivos. Vale decir que yo observo y analizo un objeto real, una foto, una escultura o simplemente el paisaje, que es captado por mi retina, que se convierte en un estímulo visual. A esto se le denomina recepción sensorial, que luego se transformará en una experiencia perceptiva, clasificada ya para ser almacenada en el cerebro y en la memoria a largo plazo. A esto se le conoce como organización y reconocimiento. En 1808, España es invadida por Francia. Los madrileños se levantan en armas, pero casi al instante son vencidos, encarcelados y fusilados. Francisco de Goya, rememorando este hecho histórico, pinta este cuadro en 1814, ilustrándonos ese holocausto de la madrugada del 3 de mayo. 178 años después, Alberto Quintanilla manifiesta su admiración a Francisco de Goya, tomando como estructura compositiva y temática este cuadro, para replicarlo a su estilo, pero en otra técnica. La teoría general de la imagen nos plantea, en la segunda vía, comparamos el proceso del pensamiento y el perceptivo y abordamos el análisis de aquellos subprocesos de este último, memoria y pensamiento visual, que le confiere el mencionado carácter cognitivo. La primera fase en este proceso es la recepción de información, que es bautizado como sensación visual, que ocurre en el primer impacto visual a través de los sentidos. La segunda fase implica almacenar en la memoria icónica y memoria a corto plazo la información recepcionada. A esta etapa se le conoce como memoria visual. La tercera fase culmina con el procesamiento de la información, denominado pensamiento visual. Explicaremos un poco más sobre la percepción como proceso cognitivo. A decir de Villafañé, cito, la primera fase del proceso de la percepción, la correspondiente a la sensación visual, es la responsable de recibir la estimulación aferente en las áreas periféricas de recepción sensorial a través de los mecanismos ópticos que constituyen el sistema visual humano. Se reafirma el autor en el sentido de que esta primera fase
no es un mero registro retínico, sino más bien su papel es fundamental para captar las características estructurales del estímulo. En la segunda fase, para considerar a un proceso como inteligente, le corresponde la capacidad de almacenar información, necesidad encomendada en la percepción a la llamada memoria visual. Para ello, Villafanié cita a Rudolf Arnein, quien sentencia que un acto perceptual no se da nunca aislado, y en este sentido, el pasado no solo condiciona la experiencia perceptiva del presente, sino que influye en la experiencia misma del futuro. La tercera fase la constituye la capacidad de procesamiento de la información, fase canónica de todo proceso inteligente y que se corresponde en el caso de la percepción con lo que Rudolf Arnein denomina el pensamiento visual. Para concluir, debo reescribir la tesis de Arnein, quien sella en el sentido de que no es posible pensar sin imágenes y que antes de cualquier conceptualización intelectual se encuentra siempre una experiencia sensorial que la precede. Entonces, ¿cuál es su importancia de un antecedente visual? Veamos el caso de Juan Amós Comenius. Orbis Pictus, El mundo en imágenes, publicado en 1658, será el primer libro ilustrado con dibujos para el aprendizaje del latín para los niños. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Asimismo, va a aportar ideas educativas basadas en tres métodos. Comprender, que implica la recepción de la información. Retener se conceptualiza como aquella selección y almacenamiento de la información. Y practicar implica fundamentalmente el procesamiento de la información. Entonces, ¿qué es un antecedente visual? Cito a la doctora Alba Choque, quien manifiesta lo siguiente al respecto. Toda obra de arte tiene un modelo anterior que el artista modifica, acondiciona o adapta con el fin de conseguir mejores resultados. El artista busca que el mensaje de la obra llegue a su destinatario. Por poner un ejemplo, analizaremos este afiche del seminario El arte colonial andino a través de sus fuentes grabadas. Esta investigación realizada por el doctor Almerindo Ojeda demostró que las pinturas del período virreinal, tanto en Bolivia, Perú, Ecuador y México, tienen su antecedente visual en los grabados europeos, que llegaron junto a los conquistadores, para educar visualmente sobre la doctrina cristiana, y que paralelamente fueron utilizados como modelo de inspiración pictórica, las cuales fueron inclusive copiados respetando la iconografía y la iconología de la obra gráfica. Como vemos aquí, la obra gráfica o estampa es hábilmente copiado por el pintor indígena. En ese sentido, se reafirma como un antecedente visual. Monolito de Pablo, Condorhuasi, Cajamarca, es un dibujo de Ponce Rojas
de 1948. Este dibujo se encuentra en el Manual de Arqueología Peruana, página 229, del investigador, el arqueólogo Federico Kaufmann Doy, que en este caso el autor, el artista Claudio Panoca Merma, tomó como un antecedente visual para reinterpretarlo en la técnica del collage y la pintura sobre una matriz de MDF, titulándolo como Llanante. En conclusión, cito: la naturaleza cognitiva de la percepción visual ha demostrado su planteamiento. La primera, la comprobación que la percepción cuenta, como todo proceso inteligente, con las tres fases canónicas que confieren ese atributo, es decir, la capacidad de recibir información, la de almacenarla y la de procesar dos o más informaciones que no necesariamente coincidentes ni en el tiempo ni en su origen. Villafañé y Mínguez, 1996. Muchas gracias.